Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al encuentro PERC ANC. Mi nombre es Mariela Vega, y en esta presentación voy a estar mostrando los sacerdotes del antiguo Egipto a través del tarot de Kier. Hace más o menos unos 3 años que comencé a estudiar el tarot de Kier con Banamali. Esto es algo que me encantó. Mi motivación para poder elegir este tema fue poder mostrarle cómo a través de los arcanos mayores y menores nos podemos ver reflejado muchas situaciones de nuestra vida real. Entonces, de esta forma, ese tarot comienza a tener otra relevancia. Puede mostrarnos cosas que pasaban hace miles de años y hoy se puede eh, mostrar en la realidad que nosotros vivimos y acomodarse perfectamente. Así que bueno, antes de adentrarnos en los detalles de cómo eran los sacerdotes, quería decirles que la selección de cartas de arcanos mayores y menores las he hecho yo de acuerdo a lo que yo sentía, la conexión con los diferentes arcanos y que mostraban una vida o una situación sacerdotal que fue reflejada a través de ese arcano. Muy bien, vamos a irnos a comenzar. La primera carta de modo de presentación más formal para mí es el arcano 22. Es una carta muy significativa, ya que me ha acompañado todo este proceso de estudiar Tarot 1 y Tarot 2, porque es un sacerdote que ha podido trascender todos los miedos. Ha pasado por muchas situaciones y está listo para dar comienzo a una nueva forma de ser, de pensar y de actuar, pero sobre todo una nueva forma de estar conectado con la divinidad. Así que eres uno de mis arcanos favoritos. Vamos a ver un poquito quiénes eran los sacerdotes en esta civilización. Ellos tenían un rol muy, muy importante dentro de la sociedad del antiguo Egipto. Eran intermediarios entre los dioses y los humanos. Eran responsables de realizar rituales y de mantener la comunicación con los dioses. Guardianes de templos, aseguraban la pureza de los templos y el cumplimiento de los rituales diarios. También eran consejeros del faraón y en muchos casos influían en las decisiones políticas. Yo diría que en la mayor parte de los casos, porque ellos actuaban como una especie de oráculo vivo, donde podían, a través de la astronomía, la astrología y esa conexión o canalización que tenían con el mundo divino, podían bajar la información. Y era lo que les daban al faraón y a su ejército. Entonces, sí eran personas muy importantes y muy preparadas. También eran educadores y sabios. Ellos se encargaban de educar a otras personas para que este legado sacerdotal continuara todo el tiempo. Eran custodios de un conocimiento muy amplio: matemática, medicina, astronomía, arquitectura, geometría sagrada. ¡Wow! Es que es increíble, la verdad, todas las áreas que ellos pudieron abarcar. La religión fue uno de los aspectos más importantes de esta cultura. Habían escuelas de vidas, o Per Ankh, como le estamos dando en esta Per Ankh. Sí, eran los centros educativos situados generalmente cerca de los grandes templos. Estas instituciones tenían muchas funciones. Formaban los sacerdotes, formaban escribas, formaban astrónomos, todas las disciplinas de las que ellos eh, se hacían cargos, eran formadas dentro de estos templos, de estas casas de vidas. Lo que hacían ahí era agarrar, o mejor dicho, entraban aquellos jóvenes de familias aristocráticas, familias reales o algunos del resto del pueblo. Eso va a depender de las dinastías, como ellos
ponían las reglas, ¿no? Quiénes ingresaban y quiénes no. Una vez que estos niños, adolescentes, algunas veces también ingresaban a estas casas de vidas o a estos templos, tenían toda una formación muy estricta, desde chiquitos, pasando a la adolescencia, hasta jóvenes. Cuando ellos cumplían todo ese aprendizaje, tenían diferentes iniciaciones de las que no sé si hoy en día estamos listos para pasarlas, pero, o yo por lo menos, eh, ellos lo hacían, algunos no, y bueno, los que no y se querían quedar en el templo, le daban otro tipo de funciones. Y los que sí podían, una de las cosas, por ejemplo, que les hacían pasar era poder retar sus propios miedos. Entonces, a los que pasaban esas iniciaciones seguían la carrera sacerdotal. Estas formaciones abarcaban, como dije recién, muchas áreas, como astronomía, medicina, teología, llevar asuntos legales, llevar asuntos de contaduría, del ejército, cómo manejar tratados y negociar con los diferentes pueblos. Sabemos que el pueblo egipcio fue un pueblo muy rico y tenía que ver mucho su poder militar y su poder de negociar con otros pueblos también. Las escuelas también, a las escuelas también accedían mujeres, algunas se formaban para ser sacerdotisas, músicas del templo, mujeres medicina, eh, no era solamente para los hombres. Ok, 2 minutos, se me fue la acá. Continuamos hablando de los sacerdotes. Los sumos sacerdotes estaban en lo que sería la punta de la pirámide sacerdotal. Eran los jefes, eran los que estaban a cargo de un templo. Eran muy importantes, muchos de ellos eran oniromantes, podían interpretar los sueños, tenían un poder de canalización y de conexión muy abierto, muy amplio, del cual podían bajar información de las estrellas, como ellos decían. También había otra parte de sacerdotes que eran los lectores encargados de escribir, de traducir los diferentes jeroglíficos, expertos también en magia, en conjuros. Había otra parte de los sacerdotes, otro grupo de sacerdotes que eran encargados de la limpieza, tareas menores del templo, y se encargaban de la cosecha, de la siembra, de la cosecha de los alimentos. Ellos consumían lo mismo que ellos cosechaban de la tierra. Eso lo hacían porque para ellos era muy importante la alimentación y de la forma que esos alimentos eran cultivados y tratados, porque no tan solo lo consumían ellos, sino que eran ofrecidos a los dioses. Y algo que es ofrecido a los dioses tiene que estar tratado de una manera muy especial, bajo ciertas restricciones. Muchos de ellos tienen luego las mismas disciplinas para su propia alimentación y para su propio cuidado personal. Habían otro grupo de sacerdotes, los sacerdotes Zen, que participaban en los rituales funerarios, en los cultos a Osiris, usaban algunos piel de leopardo y ayudaban en la ceremonia de la apertura de boca para el difunto o para el neterum, que en este caso sería las estatuas de los diferentes dioses que tenían ellos en los templos. Los tipos de sacerdotes fueron cambiando con las dinastías. Hay muchas veces que los van a ver con la cabeza rapada o la cabeza rapada y una trenza, con la piel de leopardo. Algunos se les ve que agarran una pata, otros no. Eran diferentes épocas, a diferentes escuelas, diferentes templos. Es muy complejo el esquema sacerdotal que ellos tenían, pero muy interesante también. La verdad que duró mucho tiempo, muchos conocimientos que se traspasaron de sacerdotes a sacerdotes. Solían vestir con collares donde les colgaba la cruz Ankh.
depende de los cargos que tenían, eran también las vestimentas que tenían. Estaban encargados de las festividades, muchos de ellos eran músicos, cantantes, como dije, podían interpretar los sueños, podían leer los astros, cómo estaban posicionados, y que dependiendo de cómo estaban posicionados y la época del año era lo que había que hacer. Y ellos eran los encargados de comunicar también eso. Vestían sandalias, algunos piel de felino, otros no. Fueron especialistas en la medicina. Para ellos era muy importante tanto el cuidado del cuerpo físico, emocional, mental y también el cuerpo femenino. Eran expertos en Heka, que es la magia egipcia, en ritos funerarios. Para ellos era también de suma importancia poder conservar el cuerpo en perfectas condiciones y con los accesorios de la persona que había muerto para que estuviera a mano todo lo necesario para poder cruzar en el Duat al otro lado, ¿no? Poder estar preparados para ese juicio. También tenían sacerdotes encargados del orden. Era todo completamente organizado, cada uno de ellos tenía una parte importante dentro de ese templo. Hubieron muchos templos a lo largo de todo el río Nilo, algunos de ellos como Karnak, Ábidos, Heliópolis, Memphis, el templo Komombo, el templo de Luxor, el templo Philae, el templo de Endera. En los rituales y las reglas que tenían dentro de ello era mantener una limpieza no sé, impecable, pulcra en el cuerpo, ¿no? Tenían que estar completamente purificados, tomaban varios baños en el día, necesitaban estar limpios físicamente y espiritualmente antes de ir al... es como un cuarto, se pueden ver en la fotografía, donde está dentro la estatua de Neterum, del dios. Y antes de ir a ese lugar, ellos tenían que pasar por ese ritual de preparación y de limpieza. A veces tenían que hacer ayuno, habían comidas que no tenían que consumir, como todo lo que era derivado de los animales. De la misma manera con la ropa, vestían de lino blanco y muchos de ellos descalzos dentro de los templos. Era un respeto y una disciplina que ellos llevaban antes de entrar en contacto con esta figura, con este Dios. Y no todos podían pasar a esas partes del templo, de la casa de vida, solamente eran algunos sacerdotes. También tenían muchas festividades donde veneraban a diferentes dioses del panteón egipcio. Cuidaban mucho la limpieza de dicho templo. Tenían quemas de inciensos, ofrendas, ceremonias funerarias, y lo que hacían ellos, por ejemplo, con la comida era que la sembraban y la cultivaban ellos mismos. Se le presentaba estas ofrendas a los dioses porque decía que la energía de la fruta y de la verdura recién cortada era consumida por el dios. Luego no se tiraba, sino que el alimento en sí era repartido entre los habitantes de ese mismo templo, una vez que el dios había consumido la parte energética del alimento. La pregunta que siempre tenemos, o por lo menos yo, es ¿cómo llegaron a tanta sabiduría? ¿De dónde vino todo ese conocimiento? ¿Cómo pueden tener arquitectura, pintura, jeroglíficos que hayan perdurado en el tiempo? Y aparecen ni nada más ni nada menos que Tot. En la concepción egipcia, el conocimiento sagrado no era inventado, sino revelado por los dioses. Y se le atribuía a deidades como Tot, el dios de la sabiduría, la escritura, el tiempo y la magia. Los textos antiguos afirman que Tot había escrito los conocimientos en libros sagrados, libros ocultos, que solo los iniciados podían interpretar. Por ellos también se los preparaba para poder interpretar esos
y que todo ese conocimiento y ese poder de interpretar pudiera pasar el tiempo, porque si nada más tenían pocos sacerdotes que sabían interpretar esos libros y esos jeroglíficos, el conocimiento iba a llegar un momento en que se iba a perder. Como pasa ahora que no hay muchas cosas que aún no han podido develar. Los sacerdotes eran considerados guardianes de ese saber divino y su autoridad se basaba en esa conexión con lo eterno. Se dice que Tot venía de la Atlántida y que era un sacerdote atlante de las escuelas de ahí y que en el momento del hundimiento tomó un grupo de personas y se trasladaron a Egipto, donde dieron comienzo a la civilización que mucho después todos conocemos. Aquí llegamos a la parte del legado del antiguo Egipto a través del tarot de Kier. El tarot de Kier lo hizo el señor Iglesias Janeiro y proporcionó una vasta cantidad de información. Está entrelazada con numerología, astrología, cábala, mucha información en cada una de las cartas. Es muy increíble, asombroso poder aprender e indagar en este tarot. Si hay algunos de ustedes que por algún momento sintió curiosidad, no duden en contactarse con Banamali, con su escuela y poder aprender. El viaje de ir aprendiendo poco a poco cada uno de los arcanos es increíble, la interacción con los estudiantes, las estudiantas que estamos ahí, es muy divertido también. Bueno, yo hice una selección de arcanos mayores y arcanos menores donde reflejaba diferentes aspectos de los sacerdotes y cómo esos aspectos hoy en día son funcionales en nuestro día a día. Vamos a comenzar con el mago. El mago es el sacerdote, el iniciado, el que está dando el primer paso. Y en esa primera etapa del tarot y de nuestra vida es donde comenzamos a creer en nosotros mismos, donde hay nuevos inicios, donde vamos a materializar nuestros sueños. Muchas veces lo podemos llevar a la época de la adolescencia, donde sabemos a veces y a veces no que tenemos ciertas habilidades para una cosa o nos gustaría hacer otra, pero todavía queda mucho conocimiento que está escondido y que va a ser revelado al ir pasando las diferentes experiencias. Ese iniciado lo que va a hacer es seguir su camino y se va a convertir en el jerarca, en Anubis, una persona, un dios, un sacerdote con conocimientos superiores. Va a tener una cierta experiencia adquirida y una capacidad de integración. Esa es una etapa donde muchas veces llegamos ya de adultos, quizás ya una carrera finalizada, un negocio andando o un empleo funcionando con una familia o no, pero donde ya sabemos cómo afrontar diferentes experiencias que la vida nos va a ir poniendo en el camino. Luego de estar en ese ir y venir en nuestra vida diaria pasan varios años y llega un momento en que decimos, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí es donde nos encontramos con el arcano 9, que es el eremita, Horus el Viejo. Es un momento de sanación, profundización personal, evaluar lo vivido y retirarnos en introspección. ¿Qué he logrado? ¿Cómo me siento? ¿Qué cosas me benefician y cuáles no? ¿Con qué cosas quiero seguir en esta segunda etapa de mi vida y cuáles no? ¿Qué son las cosas que realmente merecen mi atención y mi energía? Bueno, esto es lo que nos permite dar este arcano. Y muchas veces en el antiguo Egipto los sacerdotes hacían eso, se retiraban a meditar, se retiraban a hacer una introspección de todo lo adquirido. Una vez que hemos hecho esa introspección, aparece el arcano 22, el regreso. El superhumano ya hizo esa conexión con lo divino, ha triunfado, ha superado sus miedos, ha pasado todo el recorrido de ser un iniciado a ser alguien que hoy está muy
confiado de sí mismo, ha podido dominar esos miedos. No significa que no los tenga, significa que a pesar del miedo puede seguir adelante. La piel de leopardo que muestra este arcano significa que ha hecho un camino desde la singularidad hasta la conexión, hasta haber adquirido esa forma de poder pararse sobre sus miedos y seguir adelante. Bueno, muchas veces en nuestra vida nos pasa eso, ¿no? Que después de pasar una experiencia traumática o complicada, eh, hay otros aspectos de nuestra vida o otras experiencias que ya no tienen o no nos ocasionan tanto miedo como podríamos creer. Aquí tenemos más o menos el recorrido de todos. Hay algo curioso en estos arcanos y es que, bueno, para mí no, el color rosa. El color rosa en este tarot significa asistencia divina y amor incondicional. Entonces, es como que la divinidad nos dice, te acompaño en todo el recorrido, nada está bien, nada está mal, siempre vas a estar acompañado o acompañada, aunque creas que no lo vas a estar. Entonces es un color muy presente en todo este recorrido, al igual que el color azul, que es la quietud y esa calma interior que necesitamos para poder tomar decisiones y seguir adelante. Aquí llegamos a los arcanos menores. Toda la serie de arcanos menores nos muestra situaciones de la vida diaria en este tarot. A diferencia de otros tarot, este no está dividido por espadas, bastos, oros. El tarot aquí de Kier lo que tiene es situaciones de la vida diaria. Bueno, el arcano 26, el prodigio. Este arcano nos habla de la valoración y el agradecimiento al camino transitado. Aquí el sacerdote está dando gracias por todo lo que ha aprendido, por todo el camino que ha tenido hasta llegar a esta nueva posición, a ser reconocido, haber adquirido ciertas habilidades, conocimiento que le permite hoy ser un prodigio. Es una carta muy bonita cuando nos toca porque es ese momento en nuestra vida donde nos sentimos completamente plenos y realizados. Solo que aquí hay que tener un poquito de cuidado de no pisar terrenos egocéntricos que puede también tener algunas personas o personalidades cuando llegan a posicionarse en este lugar. El siguiente arcano es el arcano 37, el arte y la ciencia. Este arcano nos habla de esa capacidad que tenemos para hacer lo que nos gusta, pero para aprenderlo con una dedicación, con un enfoque, pero sobre todo con el disfrute de cómo nos ponemos un objetivo y una meta en la vida y quizás a veces nos olvidamos de lo que es realmente importante. Entonces, en este arcano poder hacer aquello que nos gusta, disfrutando la experiencia, disfrutando el proceso y sin olvidar a quienes tenemos a nuestro lado. Ellos, cuando entraban en estas casas de vida, se dedicaban al 100%. Muchos de ellos no tenían familia, aunque en ciertas épocas de la cultura egipcia y de los sacerdotes no se les impedía tener una familia. Entonces, pero eran personas completamente ocupadas entre su servicio sacerdotal y su servicio o su vida familiar. El siguiente arcano es el asesoramiento. Claro, ya somos prodigio, ya llegamos a un cierto nivel donde podemos ayudar, dar consejo, ayudar a reflexionar, hacer una introspección y dar apoyo y servicio. Era lo que hacían mayor parte con el faraón y el ejército. En la vida diaria se trata de que cuando llegamos a un cierto nivel de experiencias, podemos ayudar a aquellos que vienen haciendo un camino y que podemos por años y por experiencia saber por dónde van a pasar. Y ser auténticos, ser verdaderos y poder dar ese asesoramiento desde el corazón.
porque así como en la carta uno está dando y el otro está recibiendo, en la vida diaria nos ha tocado pedir ese asesoramiento y en otras veces tener que darlo. El otro arcano que continúa es el del peregrinaje. También es una carta llena de dibujos y de cosas y muchos simbolismos que marcan a ese sacerdote que va a ir en busca de respuestas. Quizás hay respuestas que obtuvo a través del conocimiento aprendido, pero hay otras que llegan a través del conocimiento de uno mismo, ¿no? Y habla de ese viaje interior, de ir a ese lugar donde voy a poder conectar con esa parte de mí, con esa parte de mi alma que está susurrando y que está queriendo hablarme. A veces esos viajes interiores se pueden hacer yendo a un templo, yendo a una ciudad, yendo a un lugar sagrado o energético en nuestro presente, o también se pueden hacer cuando tomamos terapias y estamos a través de la guía de un terapeuta poder encontrar las respuestas para poder seguir fluyendo. Es una carta donde habla de ir en busca de esas respuestas al pasado. Una vez que encontramos esas respuestas al pasado, las pudimos integrar, viene la evolución. Nuestra alma está lista para despertar la conciencia e ir a otro nivel. Aquí el sacerdote está justamente en la ceremonia de apertura de boca, donde se les daba el soplo de vida. Ese soplo de vida lo que hacía era activar los sentidos, ya sea en el difunto o en las estatuas de los neteros. En los difuntos era porque los preparaba de nuevo para ese paso por el Duat y poder estar listos para el juicio de Osiris. Y en los Neterun era poder darles de nuevo esa activación de los sentidos. La siguiente carta es la generosidad. Habla de la actitud de dar y de recibir desde lo divino. El sol con todas las manitos significa ese apoyo incondicional que siempre tenemos desde la divinidad, donde nos permite poder ser generosos, ser agradecidos con lo que nos va dando el día a día la vida y poder otorgar ayuda, prestar servicio, ser compasivos con aquellos que en su tránsito aún está siendo un poco difícil. Entonces es una forma de honrar tu pasado, todo lo que caminaste, de ser agradecido con lo divino y de tender una mano. Claro que todas estas arcanos tienen su lado negativo. En este exponencia no he tocado el lado negativo, solamente me he enfocado en la parte positiva y cómo se refleja en nuestro día a día. El último arcano es el arcano del renacimiento. Es el arcano que nos lleva a un momento culminante en nuestra vida. Es hora de agradecer lo que hemos vivido. Es un tiempo de armonía, de libertad interior. Aquí el sacerdote bebe de las aguas esenciales del oasis, aguas con poder regenerativo. Ha alcanzado un momento de disfrute en su vida, gracias a todo lo transitado. Las palmeras que ven aquí en el dibujo indican que ha completado su misión en esta encarnación. Es una etapa también, si lo llevamos al día a día nuestro, es en ese momento en que podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, creo que no tuve una mala vida, o si la tuve, quiero dar gracias porque tuve la fuerza para seguir adelante y doy gracias por las personas, los seres queridos que aún están o que estuvieron presentes y agradecer, ¿no? Agradecer a Dios, a lo que ustedes crean que significa la divinidad y poder disfrutar de todo lo que ha sembrado. La última, aquí lo que vemos es un resumen del recorrido que hicieron los arcanos, que han hecho los sacerdotes, que muchas veces hacemos nosotros en nuestra vida.
son energías, son arquetipos, energías que iluminan nuestro camino. Hace miles de años que se conoció esta sabiduría, aún hay mucho por descubrir. Así es que los invito a explorar los arquetipos con una mente curiosa. Seguramente tendrán algo valioso para decirte, para decirme, porque susurran, porque hay un mensaje ahí que se conecta siempre que tomamos un arcano en nuestras manos. El pueblo egipcio creía que no creían la reencarnación, ¿no? Ellos venían a este plano de existencia para poder atravesar una espiral de experiencia y poder llevarte todo ese conocimiento adquirido a lo que es su hogar, a las estrellas. Y se trataba de ir desde lo más primitivo, lo más instintivo y, y evolucionar, como la misma carta de la evolución y del renacimiento, poder pasar por todos los estadios, poder sortear todos esos problemas que nos iban haciendo a ser más conscientes, más respetuosos del planeta, de las personas, poder comprender cuáles eran las verdades de este universo y por qué estaban acá, a qué se debía. Pero no tan solo ellos, sino que, como nos pasa hoy en día, hay otras personas que también están en el mismo camino. Entonces, poder mirar al otro y respetar su proceso, respetar su tiempo, no comparaciones, no apresurarnos, es algo muy valioso e importante poder lograr ese nivel de evolución y de conciencia. Así es que, bueno, con esto me despido. Ha sido un verdadero placer poder participar. Quiero expresarle mi sincera agradecimiento a Banamali Panjik y a la Escuela de Astronumerología. Me pueden encontrar en Instagram como Mariela Terapias Holísticas y desde ya muchísimas gracias y mucha luz para todos.